Feliz sábado, hermanos, bienvenidos a este culto. Vamos a empezar, como siempre, con una oración. Padre nuestro, que estás en los cielos, Señor, nos dirigimos a ti un sábado más para pedirte, Padre, que nos acompañes, que no nos abandones, para decirte a viva voz que aceptamos tu plan de salvación, que deseamos ser transformados por ti, limpiados y poder ser aptos para esta Canaán celestial que tú nos tienes reservada. Te pedimos, Padre, pues que nos ayudes a recorrer este camino, que no nos abandones y que saques de nosotros lo mejor. Pedimos también por esas personas que quizá lo están pasando mal, que están en momentos muy delicados de su vida. Te pedimos, Señor, que también los acompañes especialmente, que los arropes con tu amor, con tu seguridad, con la confianza que nos transmites para que puedan también recorrer ese camino que a veces es especialmente difícil y duro. Padre, te pedimos pues que no nos abandones, que nos protejas y también te pedimos perdón por nuestros pecados, que en el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Bueno, pues bienvenidos, hermanos, a este culto en el cual pues vamos a proseguir con estos cultos que estoy presentando acerca pues de las fechas pues que podemos ver en la Biblia. En la Biblia todos sabemos que hay una cronología muy concreta y muy detallada de determinados eventos que salen en ella, y pues nosotros lo que estamos haciendo es intentando poner todos aquellos hechos que son absolutos, que son fechas que se pueden contrastar y son de alguna forma comprobables, pues irlos poniendo en este listado que hemos ido haciendo y que proseguiremos haciendo con la ayuda de Dios estos próximos cultos que vaya teniendo, ¿no? Hemos visto pues desde la creación de la tierra en el 4004 a.C., hemos ido avanzando. Hoy veremos pues ya en los días de José, coincidiendo pues con la escuela sabática, que gracias a Dios también hemos hablado de lo mismo, pues bueno, va a servir también para ir cimentando pues toda una serie de conceptos que desde luego debemos de saber, ¿no?, para nuestra propia bendición espiritual. Me gustaría, antes de retomar el tema donde lo dejamos la última vez, apuntar esta fecha que el otro día me mandó una persona y que da luz acerca de en qué momento Abraham salió de Ur de los Caldeos. Sabemos nosotros por la historia bíblica, recordemos que Abraham recibió el llamado de Dios de abandonar la tierra de sus antepasados, la tierra de Ur, y se dirigió hacia Harán. Y la Biblia nos dice que de Harán salió cuando tenía 75 años, pero ¿y de Ur? ¿Con qué edad tenía cuando salió de Ur, no? Yo en un culto anterior había insinuado que quizá fueron 5 años de margen, ¿no?, que Abraham quizá salió con 70 años de Ur. ¿Por qué? Pues porque la cronología precisamente de Mesopotamia nos habla de que en ese año 1926, cuando Abraham tenía 70 años, hubo la invasión de Larsa a la ciudad de Ur y la destruyó, con lo cual, bueno, sería lógico pensar que Dios quiso sacar un poco justo antes a Abraham y a su familia para librarlos de esa destrucción, ¿no? Pero bueno, quedaba así un poco. Sin embargo, me mandaron esta cita de Ellen White en la cual queda claro, si tenemos que tomarla como una cita literal, de que Abraham salió de Ur cuando tenía 70 años, ¿no? Vemos aquí lo siguiente, nos dice en este libro del Cristo triunfante, hablándonos de cuando Abraham tiene que hacer ese sacrificio a Isaac, cuando tiene 120 años, nos dice en la parte de arriba, y nos dice ya en el segundo párrafo, Dios ya le había dicho que por medio de Isaac su simiente sería como la arena del mar en multitud. Al salir de su tienda hacia la oscuridad de la noche, le pareció escuchar la misma voz divina que lo había llamado 50 años atrás al salir de Caldea. Bueno, si restamos 120 años que tenía Abraham cuando tuvo que hacer ese sacrificio supuesto a Isaac, le restamos 50 años, pues nos da que Abraham tenía 70 años cuando recibió ese llamado de salir de Caldea, ¿no? Caldea, lógicamente, es Ur, Caldea no es Harán, es Ur. Por tanto, esta cita de Ellen White vendría a, de alguna forma, certificar que Abraham salió con 70 años de Ur y estuvo 5 años en Harán hasta que no dio el segundo paso ya para definitivamente dirigirse hacia Canaán. Bueno, era un apunte que quería dejar aquí, constatado también en este listado,
Nosotros, el culto anterior, nos quedamos justamente en este punto, ¿no? Cuando José pues, es vendido por sus hermanos y acaba vendido a Potifar, a ese jefe de la guardia del faraón. Hoy iremos profundizando en esto. Vimos también cómo el contexto de ese momento, en la zona de Mesopotamia, que era el primer imperio en esa época, como lo fue a lo largo de muchos siglos, Mesopotamia en esos momentos estaba gobernando este tal Samsu-iluna, que era hijo de Hammurabi, que eran todos una familia de amorreos que se habían establecido en Babilonia en su momento, creando ese primer imperio babilónico, que luego, pues, con Nabucodonosor ya habrían siguientes reediciones, pero el primero, el original, fue este, ¿no? Pues en los días de José, cuando José llega a Egipto, está gobernando en Mesopotamia Samsu-iluna. José, por tanto, entra al servicio de Potifar en este año 1728-1727 a.C. De esto hace, si hacemos la resta, 3.750 años exactamente desde hoy, desde el 2022. Es decir, que ya ha pasado bastante tiempo de eso, ¿no? La situación que había de contexto mundial en esos momentos, cuando José entra en Egipto, es esta que aquí os pongo en este mapa de Medio Oriente y de las zonas limítrofes, en donde veremos un poco la situación, el contexto que había en esos momentos, para entender mejor en qué mundo vivía José y a qué mundo entró, ¿no? Vemos en primer lugar que en la zona de Egipto donde entró José, habían en esos momentos, ya lo hablamos del culto anterior, dos dinastías simultáneas, en esos momentos intentando dominar Egipto. Una era la dinastía XIV y la otra era la dinastía XIII. Las dos, una desde el delta y la otra desde la zona de Tebas en el sur, estaban intentando dominar el país de Egipto. Cuando José llega había esa situación. En Libia teníamos a los libios. En Creta ya vimos que estaban los minoicos, que eran esos antecesores de los filisteos que luego emigrarían hacia la zona de Canaán un tiempo después. En la zona de Grecia estaban los micénicos, que eran gente de Jafet que había ido a parar ahí después de la dispersión de la Torre de Babel. En Turquía estaban los lubitas, que también eran jafecitas que habían salido de la dispersión de la Torre de Babel. Los hurritas, que venían de la zona del Cáucaso, que también se cree que eran camitas y que habitaban en esa zona del norte. Luego estaban estos amorreos de Mari, esta ciudad al norte del río Éufrates, donde también había un importante centro amorreo. Estaban también los asirios, que en esos momentos, en los días de José, cuando entra en Egipto, estos asirios estaban supeditados a estos amorreos de Babilonia, estos Hammurabi y su hijo Samsu-iluna. Está también Elam, que también estaban supeditados al reino de Babilonia. Y luego tenemos en la zona de Canaán, donde estaban estas tribus cananeas, entre ellas habían los eteos y los amorreos también, Amón y Moab, estos descendientes de Lot, que estaban situados ya en la Transjordania, Edom, donde teníamos a estos descendientes de Saúl, que ya habían conquistado este imperio a los horeos, que esto lo vimos en el culto anterior, y tenemos también a los ismaelitas, estos descendientes de Ismael, que vivían en el desierto, y a los madianitas, que eran estos hijos, descendientes de ese hijo de Abraham y Cetura, ¿no? Tendríamos, por tanto, esta situación, este contexto que era el que acontecía cuando José pues, es llevado a Egipto y entra pues, como esclavo de Potifar. Vamos a hacer también un repaso rápidamente del tema de Egipto, ya lo vimos, pero yo creo que también esto es bueno siempre recordarlo para tenerlo en mente, porque hay muchas veces que el mundo nos pide pues, razón de todas estas cosas, ¿no? Porque a veces la historia bíblica no coincide en estos periodos tan antiguos de la historia oficial. Egipto sabemos que fue fundado por Mizraim, ese segundo hijo de Cam, que fue el que después de la caída de la Torre de Babel fundó Egipto, se dirigió a Egipto y ahí fundó un reino que estaba dividido entre dos reinos. Había la parte del norte, había este Bajo Egipto y el Alto Egipto. Cuando Mizraim llega a Egipto, no es un solo reino el que se forma ahí, sino que serán dos reinos durante no sabemos cuántos años, pero durante unos cuantos años hay estos dos reinos, el reino del Bajo Egipto en el delta y el del Alto Egipto. Si la Torre de Babel ocurrió aproximadamente en el 2247 a.C., sabemos por tanto que cuando José entra en Egipto habían pasado 519 años desde la fundación de Egipto por Mizraim. Habían pasado aproximadamente unos 500 años cuando José entra en Egipto.
Egipto hacía 500 años que estaba funcionando. Sin embargo, cuando nosotros pues, vamos a la historia oficial, nos dice que la fundación de Egipto fue mucho anterior, ¿no? Vamos por orden. Cuando Mizraim crea Egipto, crea estos dos reinos. El reino del Alto Egipto era este de la corona blanca, era el reino que estaba en la zona de Tebas, en la zona del sur, y estaba también este reino del Bajo Egipto, que era el del delta, con esta corona roja. Hubo un momento determinado, después que Mizraim creara Egipto y que hubieran esos dos reinos, hubo un momento determinado que salió un faraón que unificó esos dos reinos, unificó las dos coronas, creando esa corona doble, que era el símbolo del Egipto unificado. Este faraón dio inicio, por tanto, a la primera dinastía de los faraones, la primera dinastía. A partir de aquí se irán sucediendo toda una serie de dinastías que llegarán prácticamente hasta el tiempo de los romanos. Hay algunas dinastías que pueden saberse mejor, otras no tanto, en función a los datos que hayan podido llegar hasta ahora. Desde luego, lo que está claro es que la primera dinastía que fundó este faraón, que unificó los dos reinos, no aconteció en una época tan antigua como nos suele decir la historia oficial. Ellos mismos reconocen que esas cronologías que van más antiguas del 2000 a.C., que van más allá, siempre tienen una gran imprecisión, a veces porque las fuentes pueden variar y no todas dicen lo mismo, y también lo que suele coincidir muchas veces es que se ponen, sobre todo en el caso de Mesopotamia, dinastías una detrás de otra, cuando en realidad fueron dinastías que pudieron ser simultáneas en momentos determinados, ¿no? Con lo cual te das cuenta que nunca se iba, la realidad es que nunca se fue tan atrás en el tiempo como nos pretende presentar la historia oficial, ¿no? La Biblia en este sentido es más fiable y mucho más clara en estas épocas antiguas, ¿no? Sin embargo, lo curioso es que tenemos esta dinastía número 12, que vino pues, lógicamente al cabo de los años de haberse creado esa primera dinastía que unificó los dos reinos, pues al cabo de los años apareció esta dinastía número 12. Esta dinastía número 12 sí que ya es importante para nosotros a nivel bíblico, porque es la dinastía con la cual interactuó Abraham. Cuando Abraham pues, se refugió en Egipto, estuvo interactuando con esta dinastía. ¿Por qué además sabemos que esta dinastía gobernó aproximadamente del 1900 al 1786 a.C.? Porque de esta dinastía han llegado documentos en los cuales se cuenta el reinado del rey juntamente con los movimientos de la estrella Sirio, con lo cual se puede llegar más o menos a ubicar más o menos en el tiempo cuando aconteció esta dinastía número 12 de Egipto. Por tanto, esta dinastía número 12, sabiendo que Abraham probablemente viajó a Egipto hacia el 1920, pues podemos saber que interactuó con este Amenemhat II. Al final de esta dinastía 12, hacia el final de este periodo, hemos visto que la dinastía 12 fue hasta el 1786, es decir, antes de que José entrara en Egipto, unos 50 o 60 años antes, vemos cómo al final de esta dinastía 12 empezaron a entrar en la zona de Egipto estos Hicsos, que ya estuvimos hablando, estas tribus cananeas o semitas, también dice alguna gente que podían ser semitas, que en un momento determinado empezaron a entrar en el delta. Esto aconteció a finales de la dinastía 12. Todo esto os lo digo para poneros en contexto en el momento que entra José en Egipto. Finalmente, cuando José entra en Egipto, esa dinastía 12 con la que había interactuado Abraham ya ha desaparecido, y de esa dinastía 12 han surgido dos dinastías. Ha surgido la dinastía número 13, que es heredera directa de esa dinastía 12, de esa dinastía pura cepa egipcia, vamos a decirlo así. Esta dinastía 13 estaba ubicada en la zona del sur de Egipto, en Tebas, y luego había esta dinastía 14 de estos Hicsos que habían ido entrando hacía ya unos años por la zona del delta y se habían establecido ahí. Allí estos Hicsos crearon la dinastía 14. Por tanto, cuando José entra en Egipto, se encuentra con estas dos dinastías, con la 13 y la 14, una heredera de la 12 y la otra creada desde cero por los Hicsos. Aquí lo tenemos, ¿no? Tenemos estas dinastías en el momento que José entra en Egipto. Desde luego, cuando José entra en Egipto, esto lo veremos en el culto de hoy,
su actuación, o la que Dios le permite hacer a través de esos sueños y a través de toda esa influencia que llega a obtener en ese país de Egipto y de ese lugar preeminente que Dios quiere que tenga en esa nación, pues ayudará desde luego a que esa dinastía 14, esa dinastía de los Hicsos que estaba en el delta, acabara realmente dueña de todo Egipto. Esa dinastía 13, que también teóricamente estaba cogobernando, pero que estaba ya muy debilitada cuando José entra, la actuación de José es el remate final ya para que todo Egipto quede totalmente bajo el control de la dinastía 14, de la dinastía de los Hicsos que estaban en el delta. Así que estamos en este punto, ¿no? José pues, es vendido a Potifar cuando José tiene 17 años y allí, como hemos visto hoy pues, en la lección de la escuela sabática, entra al servicio de Potifar, de ese jefe de los guardas del faraón, de la guarda del faraón. Allí Potifar lo acoge en su casa, lo trata pues, al final como a un hijo, porque lógicamente ve en José unas características que desde luego pues le llaman la atención. Era una persona, pues ya nos podemos imaginar cómo, si seguía las cosas de Dios, y allí además José le sirve esa estancia que acabará siendo de 10 años, como veremos ahora. Él está 10 años al servicio de Potifar. Vemos cómo durante esos 10 años él accede a toda una serie de conocimientos, tanto de economía como de ciencia, como de idiomas, que le serán muy beneficiosos y necesarios luego para poder ejercer ese cargo de gobernador que el faraón le va a dar. Es decir, que Dios ya permite que haya esa situación para que se pueda ir preparando. Mientras José está al servicio de Potifar, esto ya lo hemos visto también en la escuela sabática, quien quiera pues, repasarlo puede acceder a la escuela sabática para acabar de verlo, los datos que se han dado, pero en definitiva es esto, ¿no? En Canaán se ha quedado toda la familia de José, Jacob y sus hijos, y allí, digamos que Judá tuvo, antes de que José fuera vendido como esclavo, tuvo a una descendencia, tuvo a a Onán y a Sela, y en esos momentos, cuando José está sirviendo a Potifar, es cuando acontece esa situación en la cual, cuando en el 7º año de José con Potifar aproximadamente, pues el hijo mayor de Judá, se casa con Tamar cuando tiene unos 13 años. Esto lo hemos visto en la escuela sabática. Lo hemos visto también como cuando muere al cabo de poco, Judá quiere que se case con Onán, su segundo hijo, que muere también, y finalmente lo que hará Judá es prometer al tercer hijo, a Sela, a Tamar, para que cuando cumpla los 13 años, probablemente en esos momentos Sela tenía unos 12, para que cuando cumpla esos 13 años se pueda casar con Tamar y a partir de ahí pues ya pueda seguir con la tradición, ¿no? De que cuando moría un hermano se casaba el otro. Sin embargo, pues ya sabemos que Judá se niega a eso. Hay la escena de Tamar presentándose como prostituta para tener descendencia con Judá, y finalmente de esa relación ilícita pues nace esa descendencia, ¿no? Nos dice en Génesis 38, 14, 15, entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se arrebozó y se puso a la entrada de Enaim, junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela y ella no era dada por él por mujer. Y la vio Judá y la tuvo por ramera porque ella había cubierto su rostro. Y entonces es cuando de esa relación nace pues este Fares y esta Zara, que acontece, haciendo ese cálculo, aproximadamente en el 8º año en que José está al servicio de Potifar. Esto es así, ya lo ha explicado muy bien Pep, porque de alguna manera, el comentario bíblico también lo explica, que para que encaje luego cuando Judá entra con 42 años definitivamente a Egipto, pues pueda ser abuelo de un nieto acabado de nacer, ¿no? Todo esto tiene que cuadrar de esta forma para que dé esas edades, ¿no? En todo caso, el esquema sería este, ¿no? Judá tiene a con unos 14 años, hacia el 1734 a.C., luego Judá tiene a Fares y a Zara con unos 28 años de Tamar, en el 1720, y finalmente Fares tiene a Hezrón y Hamul con unos 14 años, cuando ya finalmente entra todo Israel a Egipto para refugiarse allí. La cuestión es que sea como sea, pues cuando José está al servicio
de Potifar, en esa zona del delta, sirviendo a esos reyes, a esos faraones Ixos, pues en Canaán, donde se ha quedado su familia, pues acontecen todas estas escenas con Judá y con sus hermanos. Después, en Génesis 39, 7, 9, vemos cómo acontece también la escena en la cual tiene esa situación con la esposa de su amo, de Potifar, la cual pues intenta seducirle. José, nos hemos visto también en la escuela sabática cómo era de un bello semblante, por lo tanto era una persona realmente muy atractiva, y de alguna forma la mujer pues queda seducida y quiere conseguirlo de cualquier forma, ¿no? José se resiste y ante esa gran tentación lo que hace es ser fiel a Dios, ¿no? Que es lo que debemos hacer todos al final. Todos tenemos en la vida tentaciones de todo tipo, pero desde luego lo que Dios espera de nosotros es que siempre escojamos el camino correcto, aunque a veces cuesta muchísimo, pero eso siempre tiene recompensa, como vemos cómo tuvo en José, ¿no? Nos dice Ellen White en Patriarcas y Profetas: si abrigáramos habitualmente la idea de que Dios ve y oye todo lo que hacemos y decimos, y que conserva un fiel registro de nuestras palabras y acciones a las que deberemos hacer frente en el día final, temeríamos pecar, Y esto es así realmente. Nosotros, ante esa tentación, lo que tenemos que hacer siempre es pensar en eso, ¿no? Primero, que tenemos infinidad de espectadores al lado nuestro, aunque no los veamos, y segundo, que desde luego nos estamos jugando la vida eterna, ¿no? José lo tuvo claro y escogió obedecer a Dios. Esta situación, sin embargo, provocó esa rabia de esa esposa de Potifar, que ante el desprecio a la que fue sometida, pues quiso vengarse denunciando a José de que la había intentado forzar, ¿no? Desde luego, Potifar no creyó al 100% a su esposa, como hemos dicho también en la escuela sabática, porque de haberla creído, José no hubiera durado ni un segundo, hubiera sido fulminado en ese momento, hubiera sido ejecutado. Sin embargo, Potifar encontró esa solución de ponerlo en la cárcel, mantener el honor de su familia, vamos a decirlo así, pero a la vez pues no acabar con la vida de José, ¿no? En esos momentos, por tanto, cuando José lleva 10 años al servicio de Potifar, es cuando se produce esa situación, cuando hay esa situación con la mujer de Potifar y cuando es metido en la cárcel, Nos dice Ellen White: al llegar a Egipto, José fue vendido a Potifar, jefe de la Guardia Real, a cuyo servicio permaneció 10 años. Como es un dato absoluto, Ellen White es profetisa del Señor y lo que dice pues es palabra de Dios, pues ponemos este dato en la cronología que estamos haciendo. En el 1718-1717, cuando José tiene 27 años, es puesto en la cárcel. Al principio, desde luego, la estancia en la cárcel no es nada agradable para José. Allí él recibe un trato como el de los demás prisioneros, al punto que Salmos 105, 17 y 18 nos dice lo siguiente: envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona. Es decir, que vemos como José realmente al principio de entrar en la cárcel recibió un trato duro, ¿no? Como se daba seguramente a todos los presos. Sin embargo, vemos también como al cabo de poco, pues ya es puesto como responsable de toda esa institución, viendo ese carcelero que José tenía, desde luego, esas aptitudes de administrar y también esa calidad personal, pues evidentemente le llama la atención y lo pone al frente de la cárcel, ¿no? Nos dice lo siguiente Ellen White acerca de esta escena: Dios lo estaba preparando en la escuela de la aflicción para que fuera de mayor utilidad y no rehusó someterse a la disciplina que necesitaba. En la cárcel, presenciando los resultados de la opresión y la tiranía y los efectos del crimen, aprendió lecciones de justicia, simpatía y misericordia que lo prepararon para ejercer el poder con sabiduría y compasión. Esto también es algo a tener en cuenta para todos nosotros siempre, el agradecer cuando tenemos que pasar por alguna situación en la que se nos parece que se nos humilla o que se nos está rebajando o que se nos está arrastrando, ¿no? Pues
Eso al final puede ser algo muy beneficioso para nosotros, nos pone en nuestro lugar y desde luego nos ayuda también a comprender mejor si en algún momento de ese trabajo que Dios tiene para nosotros nos pone al frente de alguna situación, pues poder ejercerla siempre con ese conocimiento, ¿no? En todo caso, Dios quiso que José adquiriera esta sabiduría y por tanto permitió también que pasara por esta situación. Al cabo de un año de estar en la prisión, acontece lo que también conocemos, cuando pues, José recibe a ese panadero y a ese copero de la corte del faraón, que allí pues, han cometido algún tipo de falta y el faraón los ha puesto en la cárcel. ¿Esto cuándo acontece? Acontece al cabo de un año de José estar en la cárcel. Al cabo de estar allí un año, entran estos dos personajes en situación, ¿no? En esos momentos, por tanto, José tiene 28 años y lleva un año en la cárcel. Esta sería la forma pues, de calcularlo sencilla, ¿no? El por qué es al cabo de un año. Nosotros vemos cómo José entra al servicio de Potifar a los 17 años. Vemos también cómo luego es puesto en la cárcel a los 10 años de estar con Potifar. José entrará al servicio de Faraón con 30 años, con lo cual vemos cómo José al final estará 3 años en la cárcel. 2 años antes nos dice la Biblia que José será cuando tendrá esa situación con ese panadero y con ese copero, con lo cual vemos que esta situación que tiene que interpretar esos dos sueños acontece un año después de estar en la cárcel, cuando José tiene 28 años. Como es un dato también absoluto, pues lo anotamos también en el listado y continuamos. A todo esto, James Ussher también, digamos, hizo su cronología, como todos sabemos, y de momento estamos yendo a la par con él. Todo esto que estamos diciendo también lo dedujo en su momento y también lo dejó escrito en su cronología que ha llegado hasta nosotros. Vemos así que al cabo de 2 años de estar ahí, un año después pues, de interpretar los sueños, muere el abuelo de José, Isaac, en Canaán, y es enterrado en la cueva de Macpela. Esto acontece a los 2 años de estar ahí. Si nosotros hacemos el cruce de los datos, veremos también esto, que cuando José está en la cárcel, lleva ahí 2 años, muere su abuelo en Canaán. Él no se entera, lógicamente, porque está en la cárcel, pero Isaac, que en esos momentos estaba viviendo, se supone, en la zona de Beersheba, junto con Jacob y con toda su familia, recordemos que cuando entran en Canaán Jacob, pues acaban juntándose con su padre, pues en esos momentos acontece esta muerte, ¿no? Cuando ya Isaac tiene 180 años, vamos a leerlo, y fueron los días de Isaac 180 años, y exhaló Isaac el espíritu y murió, y fue recogido a su pueblo, y viejo y lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob sus hijos. Anotamos, por tanto, también este dato. James Ussher también pues, lo da, como no puede ser de otra forma, y vemos ya finalmente como al cabo de 3 años de estar en la cárcel, vemos cómo ya se produce esa situación, que también hemos relatado en la escuela sabática, en la cual pues, el faraón tiene un sueño, que vamos a leerlo en Génesis 41, del 1 al 2, aconteció que pasados 2 años tuvo faraón un sueño, le parecía que estaba junto al río, y que del río subían 7 vacas, hermosas a la vista, y muy gordas, y pacían en el prado. Se durmió de nuevo y soñó la segunda vez, que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña. Faraón tiene este sueño, no sabe la interpretación, ahí es cuando el copero le informa de que 2 años antes él ha conocido a alguien capaz de interpretar sueños, y es cuando José es llamado a la corte del faraón, y José hace esa interpretación, gracias a Dios, en la cual le da todo ese pronóstico de 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Esto pasa, lógicamente, cuando tiene José 30 años, ¿no? Nos dice lo siguiente en Génesis 41, 29, 30, «He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra». Esta es la interpretación que le da José. Además, José también le interpela a que se preparen, a que, sabiendo esa situación que tiene que acontecer, se preparen, se provean de alimentos y también de una persona que sea capaz de administrar todo aquello para poder afrontar la situación, ¿no?
Nos dice en Génesis 41, del 33 al 36, por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia. Y junten toda la provisión de esos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Ante esta situación, Faraón, todos conocemos cómo decide escoger a José, quien mejor, el que le ha dado la interpretación del sueño y el que denota en su manera de proceder esa prudencia que solo puede venir de Dios, pues lógicamente Faraón, que además es un faraón ixo, no es un faraón egipcio, no es de la rama, digamos, más recalcitrante de los egipcios, sino que es alguien que ha venido de fuera, por tanto, todavía puede tener esa falta de prejuicios, vamos a decirlo así, para aceptar que un hebreo pues, dirija su país, pues como es un tipo de faraón así, pues puede tomar esa decisión totalmente acertada, ¿no? Esto, como hemos dicho, acontece cuando José tiene 30 años. Nos dice, era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto, y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Esto lo vemos en Génesis 41-46. Como también es un dato absoluto, pues lo ponemos en la cronología. James Ussher pues también certifica esto, ¿no? Nos dice que en el 1715, cuando Faraón no pudo hacer que sus sueños fueran interpretados por sus propios sabios, y después de enterarse de la habilidad de José para explicar los sueños, envió a buscar a José. A partir de la cosecha de ese año comenzaron los 7 años de abundancia. En esos años José acumuló una enorme provisión de grano. Asenat, su mujer, le dio a luz 2 hijos, Manasés y Efraín. Bueno, pues en esos momentos empezarían esos 7 años de abundancia, cuando José accede a ser el gobernador de todo Egipto. En esos momentos empiezan a contar esos 7 años que serán de abundancia para las tierras de Egipto y para todas las zonas de alrededor. Lo anotamos en el cuadro cronológico también, porque es un dato también absoluto. Empiezan los 7 años de abundancia en ese año 1715-1714 antes de Cristo. Vamos ahora a intentar averiguar cuál fue el faraón con el cual estuvo frente a José, cuál fue el faraón al que José interpretó los sueños. Vamos a ver si podemos de alguna forma averiguarlo, ¿no? En primer lugar, lo que nos damos cuenta, ya solo en este texto de Génesis 41, 41-46, que cuando se nos habla de la misión que debía realizar José, era una misión que ese faraón ya se la dio para todo Egipto, no para una parte de Egipto, sino que ya en esos momentos podemos deducir que ese faraón ya dominaba en gran manera toda la tierra de Egipto. Este es un dato interesante porque quiere decir que cuando José llega a Egipto, esa dinastía 14 del Delta ya estaba dominando todo el país. Vemos como esta dinastía 14 pues ya estaba dominando todo el país, porque le da el mandato a José, dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto, no sobre una parte, sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Y bueno, todo lo que sigue, ¿no? Es decir, que este faraón realmente dominaba toda la tierra de Egipto. Aquí nos dice lo siguiente la Wikipedia, refiriéndose a la dinastía 14, que era esta dinastía de los Ixos que estaban en Canaán. Nos dice que la dinastía 14, nos dice los años que transcurre, del 1786 al 1600, es decir, que todavía durará muchos años después de los días de José. Nos dice, pertenece al denominado por los historiadores segundo periodo intermedio de Egipto. Bueno, esto es un periodo con el cual dividen ellos la historia de Egipto, pero nos dice más. Dice, gobernando Sebek-Hotep IV, dinastía 13, tras una rebelión en el delta del Nilo, surgieron 2 nuevos reinos independientes. Estos gobernantes coetáneos formaron la dinastía 14, contemporánea a la dinastía 13. Esto lo dice la historia, no lo digo yo, es decir, es algo
que han llegado pues, a esta conclusión también ellos. Ellos, lógicamente, no saben por qué esa dinastía 14 acabaría dominando a la 13, no lo saben. Ellos dicen que esto sucedió, que curiosamente en los días de José, ellos dicen en el 1700 a.C., la dinastía 14 ya dominaba totalmente la 13, pero no te dicen el por qué. Si lees la Biblia lo sabes, fue porque José, lógicamente, ayudó a través de sus sueños, a través de sus acciones, a que esa dinastía 14 tomara totalmente la preeminencia. Esto ya lo hemos visto, es el resumen que hemos visto antes, y por tanto, sabiendo todo esto, sabiendo que José estuvo en contacto con esta dinastía 14, sabiendo los años por la Biblia en que José tuvo ese encuentro con el faraón, que fue en ese año 1715-1714, y sabiendo la cronología oficial que nos da la historia de estos faraones del norte, estos faraones Ixos de la dinastía 14, bueno, pues podemos hacer el cruce, ¿no? Pero ya vemos aquí en primer lugar una cosa curiosa, que es que el nombre precisamente de este faraón no se ha conservado, ¿no? Ha llegado borrado hasta nosotros, con lo cual el faraón que coincidiría, pues no hay forma de saber su nombre. Por otro lado, vete a saber si con esta gran sucesión de faraones que hubo en esa época se puede llegar realmente a saber con esa precisión el año de cada faraón, ¿no? Puede saberse aproximadamente, por lo que hemos dicho, por el movimiento de la estrella Sirio, con la correlación con los calendarios que ellos daban, pero a este punto de precisión parece muy difícil realmente. Pensemos que cuando hacían el cálculo con la estrella Sirio, los arqueólogos, si te vas un poco de latitud arriba o abajo, te cambian años de ese reinado, te puede cambiar 2, 3, 4, 5 años, con lo cual todo esto al final no es más que una especulación, ¿no? Nosotros llegamos a la conclusión, desde luego, que no podemos saber, es imposible saber a día de hoy con qué faraón o a qué faraón José interpretó los sueños. Sin embargo, hay un documental, del que ahora pues hablaremos un poco, que es este documental que se llama Patrones de Evidencia, que nos pasaste tú, Pep, en su momento, muy interesante realmente, pero que tiene algún punto que desde luego no es correcto, ¿no? Concretamente él nos dice, en este documental se nos dice que José estuvo interpretando los sueños del faraón Amenemhat III. Este faraón es un faraón de la dinastía 12, es decir, una dinastía que cuando José entra en Egipto ya no existe. Y además ya la propia historia oficial nos da unos años más anteriores, más antiguos, a cuando José tiene esas escenas con el faraón. Por tanto, esto es un error que hay que destacar de este documental, de que no fue realmente este faraón. Este faraón correspondía a la dinastía 12, que fue la dinastía con la que estuvo Abraham, no José. Esto es ya al cabo de bastantes años. Pero bueno, dicho esto, prosigamos un poco en aproximarnos, en asegurarnos, ¿no?, de que realmente este faraón con el que estuvo pues, tratando José fue un faraón de la 14ª dinastía de la zona del Delta. Otra pista la tenemos también cuando nos habla de que el faraón quiso que José se casara con la hija del sacerdote de la ciudad de On. Esta ciudad de On era una ciudad que estaba aquí en el delta, en realidad era Heliópolis. Heliópolis, que todos hemos oído hablar de Heliópolis, la ciudad del sol, la ciudad donde se hacía ese culto solar, con esos obeliscos que, bueno, en este ministerio se ha presentado tantas veces. El tema de los obeliscos venían de aquí, de Heliópolis. Aquí había una línea sacerdotal muy importante, pues una hija de uno de estos sacerdotes se casó con José, ¿no? Quiso el faraón que se casara con José. Heliópolis, ¿dónde estaba? Estaba en el delta. Vemos aquí la zona del delta, donde fue a parar José. Vemos aquí, en primer lugar, dos ciudades. Vemos por un lado Chois y por el otro Avaris. Estas son las dos ciudades donde estaban estos faraones egipcios de la 14ª dinastía, estos faraones Ixos, estaban en estas dos ciudades. Y al querer este faraón que José se casara con una hija de Heliópolis, pues también se puede entender perfectamente que Heliópolis estaba bajo la influencia de esta dinastía 14, por tanto, este faraón era de la dinastía 14. Aquí vemos también cómo se presenta en este documental de Patrones de Evidencia. Quien no lo haya visto, pues realmente se lo recomiendo, porque está muy bien.
vemos que en la zona de Avaris, que es esta zona que vemos aquí, esta ciudad, que fue fundada por estos Hicsos precisamente, es una ciudad que se sitúa en este punto, que fue la capital del delta, pues en esta zona, excavando, se han encontrado toda esta serie de ruinas, una de las cuales es este palacete que vemos aquí, en este esquema, que reconstruido, se reconstruye en este documental, vemos cómo muy posiblemente fue el sitio donde Jacob, cuando llegó finalmente a Egipto y se instaló ahí junto con sus hijos, fue muy posiblemente un edificio que se hizo construir él al llegar a la zona del delta, porque tal como nos dice el documental, este edificio está hecho con el estilo que se hacía en la zona de Harán, en la zona de los arameos. No es un edificio típicamente egipcio, es un edificio arameo, por lo cual es muy sorprendente que un edificio de este estilo esté en medio del delta del Nilo, ¿no? Pues es una prueba más de que realmente el relato bíblico pues no son bromas, ¿no? Vemos cómo, recordemos, Jacob pues llegó de Harán, ¿no? De esta zona donde vivían los arameos. En este documental también se presenta como allí habían, en este palacete, habían 12 tumbas, curiosamente, ¿no? 12 tumbas que, lo primero que a uno le viene a la cabeza, como es por descontado, pues es estos 12 hijos de Jacob. Vemos también cómo hay unas 12 tumbas, hay unas 12 columnas, perdón, en este edificio en el cual supuestamente vivió Jacob en su momento, ¿no? Demostrando que realmente se instalaron en esta zona del delta y que el relato bíblico pues, es 100% real. Una de estas tumbas es la que destaca más porque tiene esta forma piramidal, tiene en su interior además se han encontrado los restos de una estatua, como se presenta también en el documental, una estatua vestida, curiosamente, con una túnica de colores, como la que llevaba José, y con un pelo pelirrojo, que es tal como se representaba a las gentes de Canaán y de Siria por los egipcios. Cuando los egipcios tenían que representarlos, los pintaban así, pelirrojos, y con la piel amarillenta, con lo cual, a ver, es que ya es 2 más 2, 4, es decir, ¿quién más puede ser, no? Pues no es otro que José representado en esa tumba funeraria, ¿no? En el hombro, tal como nos muestra también este documental, vemos todavía los restos del báculo de mando que llevaba esta estatua, apoyada en el hombro, y en la zona del hombro todavía quedan los restos de la pintura que era reproduciendo el color que tenía la túnica que llevaba José, la túnica que le regaló su padre. Bueno, pues ¿cuántos egipcios podían llevar una túnica así? Pues evidentemente ninguno, que además fuera pelirrojo y con la piel amarilla, ¿no? Cuando se... Bueno, vamos a leer aquí Génesis 37:3, donde vemos lo de la túnica, ¿no? Llamaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Bueno, pues esta túnica es la que lleva esta estatua. En el edificio es construido con el estilo de los arameos, con 12 columnas, con 12 tumbas. Realmente es sorprendente cómo Dios deja a veces que la historia asome, ¿no?, estas pruebas realmente prácticamente irrefutables de que el relato bíblico es real, ¿no? Este sería el tamaño de la escultura, de la estatua que había allí en esta especie de mausoleo, pero en ella no se ha encontrado ningún hueso, ¿eh? Allí han estado y están excavando toda una serie de arqueólogos, como veremos ahora, y allí no han encontrado ningún hueso al excavar. ¿Por qué? Bueno, el relato bíblico también nos lo dice. En un primer momento se nos dice en Génesis 50 cómo a José se lo embalsama y se lo entierra ahí, ¿no? Nos dice, y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron, y fue puesto en un ataúd en Egipto, ¿eh? Pero luego también nos dice en Josué, cuando ya hay el éxodo, cómo se llevan los huesos de José y lo entierran en la zona de Siquem. Nos dice, y enterraron en Siquem los huesos de José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto, en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 piezas de dinero, y fue posesión de los hijos de José. Es decir, que no es de sorprender que cuando los arqueólogos ahora han excavado en esta tumba, pues ahí no hayan encontrado ningún hueso, ¿no? Así que, en definitiva, el faraón con el cual
al cual José pues, interpretó los sueños, pues fue un faraón, Ixo, de la dinastía XIV de Egipto, que estaba en la zona del delta, probablemente en la ciudad de Chois, que luego, cuando entran todos esos semitas, todos esos los de Israel, se instalan en Avaris, que era la otra ciudad que hemos visto. Durante estos 7 años de abundancia, a José le nacen 2 hijos, les nacen pues Manasés y Efraín, nos dice en Génesis 41, 50-52, y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales les dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Por cierto, esto de On es un nombre que no es el que se daba en los días de José. En los días de José se llamaba Heliópolis. Bueno, en egipcio seguro que tenía otro nombre, pero no era On. On es un nombre copto, del idioma copto, muy posterior. Entonces vemos aquí la Biblia, que se nos pone aquí un nombre en una situación que ha pasado en el 1714 a.C., con un nombre de unas personas que no surgieron en la historia hasta, pues ¿qué? ¿Cuánto? ¿1000 años después o 1500 años después? ¿Cómo es posible esto, no? Bueno, es porque en la Biblia, una vez más, tenemos que insistir, hay anacronismos, hay escribas que ponen nombres modernos, vamos a decirlo así, para que la gente en ese momento entienda a qué se están refiriendo, pero no son los nombres antiguos que habían en ese lugar. Lo vemos en Hebrón con Kiriat Arba también, que se le llama Hebrón cuando todavía no existía, o en el tema de los filisteos tan controvertido, ¿no? Los filisteos existían ya cuando se los llama filisteos o es otro anacronismo. Bueno, todos estos son cosas que hay que ir meditando, ¿no? Pero estos anacronismos existen. Nos dice el 51, y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre, y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. En esos momentos, cuando José está teniendo estos hijos, cuando hay estos 7 años de abundancia en Egipto, el mundo pues sigue girando, lógicamente, alrededor pues siguen pasando cosas, y por ejemplo, pues en Mesopotamia, en la zona del Imperio Babilónico, pues muere Samsu-iluna, el hijo de Hammurabi. Esto fue un hecho realmente remarcable también en ese momento, que según la historia oficial mesopotámica, aconteció en el 1712 a.C., es decir, durante estos 7 años de abundancia en los cuales pues, José está en Egipto. Pensemos que este Samsu-iluna luchó, ¿no?, con todas sus armas para mantener el imperio que había creado prácticamente de la nada su padre Hammurabi. Había conquistado, como hemos visto, Elam, toda la zona de Asur, toda la zona del norte de Mari, bueno, en fin, muchas tierras, ¿no? Tantas veces el hijo, ¿qué hace? Pues intentar mantener esas posesiones. Samsu-iluna lo consiguió solamente en parte, ¿no?, porque vemos como a su muerte pues ya empezamos a ver en el Medio Oriente, y esto es muy interesante poderlo recordar porque a partir de este momento empiezan a aparecer ya pueblos que ya nos irán sonando luego en toda la Biblia, ¿no? Por ejemplo, el primer pueblo en desmarcarse que vemos es este Elam, ¿no? Elam, a la derecha de Babilonia, que hasta esos momentos, de una forma, en periodos sí, en periodos no, había estado supeditado a Babilonia. A partir de ese momento parece que se independiza de Babilonia, puede sacarse el yugo de este Samsu-iluna. En el norte vemos a Siria, que también luego veremos tantas veces en la Biblia cómo va apareciendo esta Siria, ¿no? Bueno, esta Siria obtuvo también su independencia, vamos a decir ya de una manera clara, a partir de estos momentos en que puede sacarse ese yugo del primer imperio babilónico. Vemos también otro pueblo, que es este país del mar, que está en el sur, que también adquirirá independencia. Vemos sobre todo en el norte, en la zona de Turquía, a los hititas, que ya empiezan a asomar por aquí. Estamos, recordemos, a finales del siglo XVIII, aproximadamente hacia el 1700, vemos como estos hititas empiezan ya a surgir como civilización. Esto es importante remarcarlo también porque muchas veces a los hititas se los pone prácticamente 200 años antes, cuando Abraham estuvo pues interactuando con los eteos, esos eran hititas. No, esos eran eteos, lo hemos dicho muchas veces. Los hititas aparecen en este momento en que José está con el faraón en Egipto. En ese momento aparecen los hititas y vienen de esos lubitas.
Esos luvitas que hemos visto antes, que después de la Torre de Babel se quedaron, estos de Jafet, que se quedaron en la zona de Turquía, ¿no? De esos luvitas salen muy posiblemente estos hititas. Esta sería la situación, por tanto, cuando muere este Samsu-iluna. Acerca de los hititas vemos la historia de los hititas es la de ese pueblo de la antigüedad asentado en la península de Anatolia. Alrededor del siglo XVIII fundaron un reino con capital en Hattusa, que con el tiempo llegó a convertirse en una de las grandes potencias de Oriente Próximo, junto a Babilonia, Mitanni, estos de Mitanni eran hurritas, Egipto y Asiria. Por tanto, aquí ya empezamos a tener todos los actores que luego nos irán saliendo en la Biblia, ¿no? En la Biblia muchas veces leemos de pueblos que invaden Israel y no sabemos quiénes son, ¿no? Bueno, pues todos tienen desde luego un origen, ¿no? Y luego surge también otro pueblo muy importante en estos años, en los que José está en Egipto, que es el pueblo de los casitas, que es otro pueblo que quizá más misterioso que el de los hititas, pero que se cree que venían de la zona de Irán, como tantas veces venían pueblos de ahí totalmente guerreros, que en esos momentos estos casitas empiezan a atacar Babilonia, a debilitar pues, la zona del imperio babilónico. Así que tenemos que en el 1711 este hijo de Samsu-iluna, Abi-Eshug, pues sucede a su padre en el trono de Babilonia. En Génesis 41, del 53 al 54, vemos cómo finalmente se cumplen esos 7 años de abundancia y empiezan esos 7 años de hambre. Nos dice, así se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto y comenzaron a venir los 7 años del hambre, como José había dicho. Y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Como esto también es un dato absoluto, lo ponemos también en la cronología. James Ussher pues también nos va a la par. Y ya para ir terminando, vemos cómo al cabo de un año de esa hambruna, al cabo de un año de esa escasez, pues ya se produce esa primera venida de esos hijos de Jacob a la tierra de Egipto en busca de alimento. Ha pasado ese primer año de hambruna, han quedado pues sin nada en la despensa, vamos a decir así, y tienen que bajar de urgencia para conseguir alimento en Egipto, que recordemos que en Egipto tenía esa fama, ¿no? Siempre tenía alimento disponible, el río Nilo siempre les proveía de agua suficiente para cultivar. Por tanto, bajan esos 10 hermanos para adquirir alimento, ¿no? En esos momentos, cuando hay esas escenas, ese faraón Ixo del delta ya ha conseguido quedarse con todo el dinero y con todo el ganado de Egipto. Nos dice en Génesis 47, del 14 al 17, y recogió José todo el dinero que había en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán, por los alimentos que de él compraban, y metió José el dinero en casa de Faraón. Acabado el dinero de la tierra de Egipto y de la tierra de Canaán, vino todo Egipto a José, diciendo, danos pan, ¿por qué moriremos delante de ti por haberse acabado el dinero? Y José dijo, dad vuestros ganados y yo os daré por vuestros ganados, si se ha acabado el dinero. Y ellos trajeron sus ganados a José, y José les dio alimento por caballos, y por el ganado de las ovejas, y por el ganado de las vacas, y por asnos. Y los sustentó de pan por todos sus ganados aquel año. Vemos, por tanto, como ese primer año, esa buena administración de José ya ha conseguido que ese faraón Ixo del delta ya se haya impuesto en gran manera en todo Egipto, ya no solo de una forma militar, sino incluso entrando ya en la propiedad de todos esos habitantes de Egipto. En Egipto había mucha tradición de que cada uno fuera por la suya, porque cuando Mizraim lo crea, ahí en Egipto había toda una serie de nomos que se llaman, donde tenían cada uno su pequeño rey y cada uno pues administraba su tierra, ¿no? O sea que no les fue fácil a los egipcios realmente desprenderse de todo eso, pero evidentemente el hambre siempre te acaba ganando, ¿no? Ponemos este dato también aquí, José pues ya tiene todo el dinero y el ganado de Egipto, y vemos que los hermanos de José van a Egipto a por alimento. Esto pasó en el 1707-1706 a.C. Finalmente, pues vemos cómo, pasado otro año, el segundo año ya de escasez, vemos cómo sus hermanos ya descienden con Benjamín para poder recuperar la libertad de Simeón, que había quedado preso ahí,
y también pues para poder proveerse de más grano, porque han quedado sin nada otra vez. Allí es donde pues ya José se declara a ellos abiertamente, y es cuando pues él les pide que llamen a su padre, que llamen a toda su parentela, que se instalen en Egipto, porque todavía habrán 5 años más de escasez en toda la tierra de Egipto y zonas de alrededor, ¿no? Esto es cuando Jacob tiene 130 años, por tanto, en el segundo año de escasez, cuando Jacob tiene 130 años, entra finalmente en Egipto, ¿eh? Lo ponemos también en este esquema cronológico. James Ussher también pues va siguiendo la misma pista, ¿no? O nosotros siguiendo la de él. Finalmente, vemos como al final ya de este segundo año, pues prácticamente ya no solamente el ganado y las tierras, sino incluso los propios egipcios ya son del faraón, ya son sus siervos, ¿eh? Para poder vivir dependen totalmente de él. Vemos también cómo estos israelitas que entran a Egipto se instalan en la zona de Gosén, ¿eh? La zona de Gosén es esta zona derecha del delta, en donde la capital será Avaris, que es la que hemos visto antes. Aquí es donde se instala pues, Jacob con todos sus hijos y con todos sus descendientes, y a partir de aquí pues, se iniciarán estos años que en la Biblia quedan pues, como más en la oscuridad. No se nos relata exactamente qué pasaron durante esos prácticamente 215 años hasta que salen otra vez de Egipto, pero que en todo caso ellos se instalaron en esta zona, ¿no? En esta zona. Esto también es totalmente comprobable, ¿no? Hay tantas veces la gente escéptica que estos relatos bíblicos son tontería, que si los judíos nunca estuvieron en Egipto, etcétera, ¿no? Hay este arqueólogo llamado Manfred Bietak, austríaco, que se presenta también en el documental que hemos hablado antes, que él ha estado durante toda su carrera prácticamente excavando en esta zona de Avaris, donde estaba este faraón de la 14ª dinastía que dio la bienvenida a José y a toda su familia, ¿no? Este arqueólogo ahí, ¿qué ha encontrado? Pues ha encontrado restos semitas, no ha encontrado restos de egipcios, ha encontrado restos de población semita de Canaán, con lo cual, una vez más, se certifica que el relato bíblico es totalmente cierto, ¿no? Vemos también que Avaris, esto también es algo importante de remarcar, que se remarca también en el documental, Avaris es la primera población que se construye en esta zona del delta. Vemos como luego, cuando Avaris ya pasan los años y queda pues ya, en fin, medio abandonada, hay un faraón, que es Ramsés II, que es un faraón ya posterior al Éxodo, por tanto ya al cabo de bastantes años, que decide reconstruir ahí una ciudad, la ciudad de Ramesés. La ciudad de Ramesés, por tanto, no es contemporánea con estos relatos de José y de Moisés, es posterior. Todo esto hay mucha gente que lo usa para decir que el relato bíblico pues, es una fantasía, porque en los días de Ramsés II no hay restos de semitas por Egipto, pero es que lo que no tienen en cuenta es que Ramsés es una ciudad que se construyó después, encima de Avaris, por tanto, cuando en la Biblia dice Ramsés, refiriéndose a Avaris, es otro anacronismo, una vez más, ¿eh? Cuidado con los anacronismos, porque si uno los coge al pie de la letra, puede llegar a la conclusión que la Biblia no es verdad. Sea como fuere, como hemos dicho antes, pues la gestión de José consigue pues, quedarse con todos los bienes de Egipto, y esto acontece pues, en este segundo año de escasez que hay en la tierra, tal como había anunciado el sueño de José, ¿eh? Finalmente, pues, terminan estos 7 años de escasez de Egipto en el 1701, 1700 a.C. ¿eh? Y en este punto pues lo dejaremos hoy, en este punto daremos finalizado este culto, en el cual pues vemos cómo se inicia una nueva etapa para el pueblo de Israel, en el cual deberá vivir en Egipto 215 años. En el próximo culto intentaremos ver pues qué sucedió con esas personas, ¿no? Qué vida tuvieron durante esos años, y también qué fue aconteciendo en el mundo que lo rodeaba, que de ahí sí podremos obtener también bastantes datos para poder ir cuadrándolo también todo, ¿no?
Y nada más, pues vamos a terminar este culto con una oración y también a avisar que a continuación no cortaremos la emisión porque... Ah, la vamos a cortar, vale. Entonces ya reiniciaremos, ¿no? Vamos a acabar ahora con la oración. Padre nuestro, que estás en los cielos, Señor, una vez más agradecerte todo lo que haces por nosotros, por enseñarnos estas historias bíblicas que, aunque hemos oído tantas veces, no dejan de maravillarnos por todas lo abarcantes que llegan a ser, a todos los niveles, no solo a nivel de enseñanza espiritual para todos nosotros, sino también cómo tú has querido que tu historia bíblica se reafirmara a medida que fuera avanzando la historia oficial, la arqueología, que todo lo que se dice en la Biblia no fuera quedando atrás, sino que al contrario fuera quedando reivindicado ante el mundo, ante un mundo incrédulo. Señor, ayúdanos a dar este mensaje también, que el mundo pueda entender que la historia bíblica es real y que todo esto pues no son bromas. Padre, ayúdanos a andar en lo correcto en todo momento, perdónanos si nos equivocamos y te pedimos tu bendición para este resto de sábado y para todo lo que nos quede de vida, para que podamos andar en lo correcto. Perdónanos todos nuestros pecados, que en el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén.